Entonces, ¿cómo va a ser la base gravable? La base gravable, vamos a entender que va a ser el precio total del consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales, salvo la propina, porque la propina es voluntaria, entonces no se puede tomar dentro de la base gravable, ¿cierto? O los alimentos excluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformación o preparación adicional. Entonces aquí viene un tema. Tendríamos que ir a los alimentos que son excluidos del impuesto sobre las ventas al momento de establecer las bases gravables. Obviamente esto pues causó un poquito de revuelo y de confusión para las personas que tenían restaurantes al momento de cómo calculaban la base gravable. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? En principio, ¿qué me dice el artículo? Me dice el precio total del consumo, incluidos las bebidas acompañantes. Entonces, si yo voy a la cafetería o a la panadería de mi barrio y pido un tamal, y creo que hay un combo que viene tamal con Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, en principio antes se discutía un poco el tema porque la Coca-Cola pues entendía que no estaba grabada con el impuesto sobre las ventas, cosa que era falso. La Coca-Cola sí estaba grabada con el impuesto sobre las ventas, solo que tenía un IVA monofásico. Entonces muchas personas cogían y solo facturaban con impuesto al consumo el tamal y la Coca-Cola por entenderse un bien excluido del impuesto sobre las ventas y del cual no había sufrido ninguna transformación, ¿cierto? Entonces no lo incluían dentro de la base gravable. Ahorita digamos que el tema es más diáfano o más claro porque con la ley 2010 se establece que el IVA monofásico que tenían las bebidas gaseosas pasó a ser un IVA plurifásico que se paga en toda la etapa de producción. Entonces ya es más claro que las bebidas gaseosas sí están grabadas con el impuesto sobre las ventas. Entonces al estar grabadas con el impuesto sobre las ventas, si yo estoy vendiendo ese combo de tamal con gaseosa, se entiende que todo eso hará parte del impuesto al consumo, hará parte de la base gravable para calcular el impuesto al consumo, ¿vale? Siguiendo con el tema de la tarifa va a ser el 8%. Y además, las personas que estén obligadas a este impuesto al consumo van a tener unas responsabilidades. ¿Cuáles van a ser esas responsabilidades? ¿Cuáles van a ser esas obligaciones? La primera obligación que van a tener, tienen la obligación de discriminar en la cuenta de cobro, el tiquete de máquina registradora, en la factura o el documento equivalente que competa, va a tener que discriminar el valor del impuesto al consumo. Y además, calcularlo previamente e incluirlo dentro de las listas de precios. ¿Qué quiere decir esto? En el menú que a mí me pasan, ¿cierto? O en la lista de precios que puede estar publicada en un letrero, en una pantalla dentro del establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces, en el menú que a mí me pasan, debe aparecer el producto, digamos, no sé, un pastel, ¿sí? Y dice que cuesta 1,000 pesos. Se entiende que estos 1,000 pesos ya tienen incluido el 8%, la tarifa del impuesto al consumo. Obviamente, en la factura, y esa es la primera obligación que yo les estaba mencionando, ¿cierto? En la factura me va a aparecer el pastel, ¿cierto? Con un valor de 920 pesos, ¿sí? Y el impuesto al consumo, pongámosle ICN, lo conocen en muchas partes, lo van a ver en la factura, ¿cierto? Con un valor de 80 pesos. Entonces, esta es la obligación de que ellos me lo facturen así. Mi factura de venta tendrá que decir esto, cuánto costó y cuánto fue el impuesto que pagué. Pero en el menú o en la carta que a mí me están exhibiendo, debe aparecer el valor total, sumado o incluido el impuesto al consumo, ¿vale? Entonces, excepciones. ¿Qué servicios de restaurantes y cafeterías no van a estar grabados con el impuesto al consumo? Entonces vamos a tener como excepciones los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos educativos
conforme con lo establecido en el artículo 476 del Estatuto Tributario. Vamos a leer el artículo 476 del Estatuto Tributario. ¿Ya? Entonces, dentro del artículo 476, que son los servicios excluidos del IVA, ahí vamos a encontrar muchísimos, pero vamos a encontrar, por ejemplo, los del servicio de educación, ¿cierto? Entonces, miren, el numeral 5 del artículo 476 me habla que están excluidos del impuesto sobre las ventas, me dice los servicios de educación prestados por los establecimientos educativos preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especializados o no formal. Entonces, después del punto por acá me dice, están excluidos igualmente los servicios prestados por los establecimientos de educación relativos a restaurantes, cafeterías y transporte, así como los que se presten en desarrollo de la Ley 30 de 1992 y 115 de 1994. Estas son las leyes referentes a la educación, son las leyes que regulan o que reglamentan todo el tema de la educación, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, ahí mismo está diciendo que esos servicios se encontrarán excluidos, y no solamente están excluidos del impuesto sobre las ventas, sino que también están excluidos del impuesto al consumo, del impuesto nacional al consumo, ¿vale? Entonces, aquí viene un tema interesante que también ha tenido discusión, porque va a ser diferente. Digamos que algunos colegios o algunas instituciones de educación superior, para el tema de exonerarse de ciertas responsabilidades y dedicarse a lo que es su fuerte, que es el tema educativo, ¿cierto? Entregan en concesión algunos de estos restaurantes. Entonces, por ejemplo, ustedes van a la cafetería de la Javeriana o la cafetería del Externado y van a encontrar restaurantes de cadena en algunos casos. Por ejemplo, pueden encontrar Presto, creo que en la cafetería de la Javeriana hay un OMA, hay un Presto, hay otros restaurantes de cadena, ¿cierto? Entonces, posiblemente esos restaurantes sí estén grabados con el impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque ahí la actividad no la está prestando directamente la institución educativa. Entonces, si la actividad la está prestando la institución educativa, o si de pronto se la cedieron a, también es muy común en algunos colegios, esas actividades de cafeterías las prestan, ¿cómo se le llaman? Las asociaciones de padres de familia, ¿cierto? La asociación de padres de familia la presta y con estos recursos pues terminan invirtiéndolos en el colegio y en los estudiantes. Ese no estará grabado con el impuesto al consumo. Pero pues si el colegio cedió esa potestad o esa actividad a un tercero, es posible que sí esté grabado con el impuesto al consumo, ¿vale? Tenemos la prestación de servicios de alimentación para pacientes hospitalarios. No va a estar grabado con el impuesto al consumo, tampoco está grabado con el impuesto a las ventas. Vamos a tener los servicios de alimentación contratados por el Estado destinados a instituciones de asistencia social, tampoco va a estar grabado con el impuesto al consumo y tampoco está grabado con el impuesto a las ventas para que lo tengan pendiente. Aquí de pronto dentro de las excepciones, en algún momento escucharon que estaba el catering, que el catering es el tema de servicio por contrata, venta de servicios de alimentación por contrata. Ese nuevamente pasó a estar grabado con el impuesto al consumo. Bares, tabernas y discotecas. También se generará el impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, el hecho generador es el impuesto al consumo, tanto de productos alimenticios como de bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas. Aquí no me hace la diferenciación de bebidas no alcohólicas o alcohólicas. También se entiende que las bebidas alcohólicas, ¿vale? Entonces, vamos a el artículo 512-10 del Estatuto Tributario. Van a encontrar bares, tabernas y discotecas, cualquiera fuera la denominación o modalidad que adopte, ¿vale? Entonces, viene una pequeña definición de lo que es para el impuesto al consumo un bar, una taberna o una discoteca. Y vamos a leerla. Les va a parecer bastante interesante porque cuando uno lee la definición entiende que casi cualquier cosa donde se vendan bebidas alcohólicas
encaja dentro de esta definición de bar, taberna o discoteca. Entonces me dice, establecimiento con o sin pista de baile, ¿cierto? O presentaciones de espectáculos. Entonces, si el establecimiento tiene pista de baile, puede ser un bar, una taberna, una discoteca, para el impuesto que estamos hablando, ¿cierto? Si no la tiene, también lo puede ser. Si se hacen presentaciones de espectáculo o no se hacen presentaciones de espectáculo, también lo puede hacer. ¿Cuál va a ser el punto importante para entender si esto encaja dentro de la definición de bar, taberna o discoteca? Entonces me dice acá, en los cuales se expendan bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas para ser consumidas en el mismo. ¿Ah? Entonces, cualquier sitio, si ustedes ven, miren la definición, es decir, puede que tenga pista de baile, puede que no tenga pista de baile, puede que presenten espectáculos o no presenten espectáculos, pero si en el sitio se venden bebidas alcohólicas y o puede que no, accesoriamente comidas, por eso dice accesoriamente, sí, puede que sí, como que no se vendan comidas, solamente bebidas alcohólicas. Entonces, este va a ser el tema relevante y importante, la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, si en cualquier sitio se venden bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro del mismo sitio, se entenderá que para efectos del impuesto al consumo estamos ante un bar, una taberna o una discoteca, ¿vale? Independiente de cómo lo llamemos. Entonces, la tienda de la esquina que me vende una cerveza y yo me consumo esa cerveza o me permite que yo me consuma esa cerveza dentro de sus instalaciones, se entenderá que posiblemente es un sujeto pasivo del impuesto al consumo por el tema de bares, tabernas y discotecas. Entonces, si ven aquí el punto relevante es venta de bebidas alcohólicas y para consumirlas dentro del mismo establecimiento. Si las bebidas alcohólicas, puede que venda las bebidas alcohólicas, pero el señor propietario no permite su consumo dentro del establecimiento, ¿sí? O las vende para ser llevadas a domicilios, ¿sí? O para ser retiradas del establecimiento y consumidas en otras partes, entonces no estará sujeto a este venta de bares, tabernas y discotecas. De hecho, cuando nace este impuesto al consumo y estas definiciones no se han modificado de la ley 1607-2012, entonces muchas de estas tiendas de barrio, ¿cierto? Dejaron de, sí vendían las bebidas alcohólicas, pero no permitían que fueran consumidas dentro del establecimiento. Entonces, no sé, sacaban las mesas a la terraza del establecimiento o a las zonas peatonales donde pasan las personas y ahí permitían que consumieran los productos. Como no estaban dentro del establecimiento, pues no se entendía que encajaban dentro de esta definición de bares, tabernas y discotecas, porque la condición es que la bebida alcohólica sea consumida dentro del sitio, in situ, por así decirlo, ¿vale? Independiente de la denominación que se les dé. Base gravable, ¿cómo vamos a calcular la base gravable? Me dice que se integrará por el valor total del consumo, incluida comidas, precios de entrada y demás valores adicionales. Entonces, un tema particular, por ejemplo, la administración acá en Bogotá ha hecho lo que nosotros conocemos como puntos fijos. Un punto fijo es que se hace una auditoría del establecimiento de comercio, en este caso un bar, una discoteca o una taberna, ¿cierto? Entonces un funcionario DIAN se sienta al lado de la máquina registradora y empieza a revisar todo lo que va registrándose durante el día, durante pues la noche que esté trabajando el bar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se evidenció en muchos de estos casos? Y es una práctica común, que hay muchísimos establecimientos, bares, tabernas y discotecas que cobran un precio para acceder a sus servicios, lo que uno conoce comúnmente como un cover. Entonces cobran el cover, pero que al momento de facturar el cover, este cover no lo incluyen dentro de la factura grabándolo con el impuesto al consumo. Y lo que me dice la normativa es que ese cover o que ese precio de entrada que yo estoy pagando está sujeto y está grabado al impuesto al consumo. Entonces, sobre ese precio de entrada también deberían
cobrarse ese 8% y ese 8% ser facturado, ¿vale? Entonces aquí me dice demás valores adicionales, pues todos los que incluya. Entonces, supongamos que en este caso, pues yo voy a un bar, voy a una discoteca y pido una botella de aguardiente, una botella de tequila, cualquiera de estas botellas, ¿cierto? Entonces, esa botella de tequila de aguardiente viene incluida, no sé, viene con algunos aperitivos, viene con limón, viene con sal, con picante, no sé, lo que le puedan echar. Y además de eso, dentro pues de mi estancia en el bar, pido algunos pasabocas, pido comida. Entonces todos esos valores agregados, incluidos la comida, como dice acá, van a ser parte de la base gravable del impuesto al consumo. ¿Cuál es la tarifa? Pues la tarifa va a ser el 8%. ¿Listo? Entonces, la tarifa va a ser el 8% y las obligaciones van a ser las mismas que tiene el restaurante, que fueron las obligaciones que ya explicamos. ¿Cuál va a ser? Pues una, discriminarme en la factura de ventas el valor del producto que estoy adquiriendo, ¿cierto? Y el valor que estoy pagando por el impuesto al consumo. Y dentro del menú o dentro de la carta que me están facilitando de los precios deben tener incluidos el 8% correspondiente al impuesto al consumo. Ahora, este valor puede variar porque, como les digo, pues van a tener que el precio de entrada estar incluido dentro de la base gravable, ¿cierto? Entonces puede que no me den muy bien las cuentas de lo que me decía en la carta y lo que me está diciendo la factura que me están entregando, porque dentro de la factura sí debe estar integrado el precio de venta o el cover que pagué. Sobre eso se va a calcular el impuesto al consumo también, ¿vale? Causación, entonces vamos a tener una causación para este caso. Vamos a tener, dependiendo, pues si estamos hablando del impuesto al consumo de alimentos y bebidas preparadas, pues va a ser al momento en que se preste el servicio. Una vez se presta el servicio, van a ser la obligación de causar el bien. Si estamos hablando de los productos que vamos a importar y que el destinatario final es el consumidor, ¿cierto? El consumidor final es la persona que está realizando la importación, vamos a tener al momento del desaduanamiento, ¿vale? Entonces les voy a poner un ejemplo que yo les decía un poco el tema de la importación, ¿cierto? Habíamos establecido que dentro de los hechos generadores del impuesto al consumo estaba la importación, pero la importación con una condición, cuando el que está importando el bien va a ser el consumidor final. Entonces, ¿qué tengo que revisar yo? Uno, que el que importe el bien sea el consumidor final. Y dos, que el bien que se está importando esté grabado con el impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces me tocaría devolverme, voy a volver aquí rápidamente, a estos bienes, ¿cierto? Entonces, si yo estoy importando desde las plantas de Yamaha en Japón una moto 1500, es decir, de un cilindraje de 1500, y no voy aquí a los representantes de Yamaha que hay en Colombia, como seguramente encuentro ese modelo, o de pronto ese modelo no se comercializa dentro del país, y yo decido ponerme en contacto directamente con Yamaha Japón, ¿cierto? Y hacer todo el proceso de importación para que me traigan ese vehículo, y ese vehículo es para mí. En ese caso, en esa importación, como el producto que estoy trayendo es un producto que se encuentra grabado con el impuesto al consumo, entonces yo me volveré responsable del impuesto al consumo. ¿Cuándo tendré la obligación de pagar el impuesto? Al momento que haga el desaduanamiento, o lo que antes conocíamos como nacionalización de la mercancía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier importación de todos estos productos que vimos aquí, ¿cierto? De todos estos productos, siempre y cuando yo vaya a ser el destinatario final, yo que estoy realizando la importación, voy a ser el destinatario final de este producto, me voy a convertir en un responsable del impuesto al consumo y voy a causar ese impuesto al consumo al momento que se haga el desaduanamiento de estos productos, ¿vale? Entonces, si ustedes ven, no es toda importación, porque voy a coger el mismo ejemplo que les acabo de plantear, ¿cierto? Entonces, Yamaha va a importar a Colombia unas 300 o 400 motos de cilindraje 1500 centímetros cúbicos. Entonces,
como Yamaha no es el consumidor final, como él simplemente las trae a Colombia para venderlas a posteriori, entonces no se generará el impuesto al consumo al momento de la importación. ¿Cuándo se generará el impuesto al consumo? Al momento en que un consumidor final venga y compre una moto. Entonces, cada vez que ese consumidor final compre una moto, entonces ahí se causará el impuesto. Entonces, por eso es que digo que de pronto la importación no la podemos ver siempre como un hecho generador del impuesto al consumo. Dependerá de si esa persona que está realizando la importación está importando un bien grabado con el impuesto al consumo y además va a ser el usuario final o el consumidor final de ese producto que se está importando para que así se genere y se cause el impuesto al consumo, ¿vale? Entonces, en los otros hechos generadores que hablamos, vamos a tener que se causa en la entrega material del bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se causa la obligación del impuesto al consumo? Cuando yo compro el vehículo y materialmente me lo entregan, nace la obligación de pagar ese impuesto al consumo. En la prestación de servicios y en el expendio, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy comprando alimentos, se entiende que con la expedición de la cuenta de cobro o con la prestación del servicio. En ese momento nace la obligación de causar el impuesto al consumo. Entonces, al momento en que me entregan a mí, si estoy en un bar y me entregan a mí mi botella de tequila, ¿cierto? O me expiden la factura o la cuenta de cobro, se entiende que se generó el impuesto al consumo y hubo la causación del impuesto al consumo y nace la obligación del sujeto pasivo jurídico de pagar ese impuesto al consumo, ¿vale? Responsables del impuesto al consumo. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables del impuesto al consumo? Pues obviamente esto dependerá de cada uno de los hechos generadores que se realicen. Entonces, si estamos hablando del hecho generador del servicio de telefonía móvil y datos, pues el responsable va a ser el prestador del servicio. Entonces, ¿quién puede ser el prestador del servicio? No sé, todos los operadores de telefonía móvil que hay en el país. Tigo, Claro, UNE, ETV, Movistar, bueno, creo que se quebró o desapareció. Algo así, ¿cierto? Entonces, todos los prestadores del servicio van a ser los responsables del impuesto al consumo en tratándose de telefonía móvil, datos e internet y navegación móvil. Si estamos hablando del hecho generador de expendio de comidas y bebidas, pues ¿quién va a ser? El que presta el servicio, el propietario del restaurante, el propietario del bar o del establecimiento donde se presta el servicio. Porque entiéndase que dentro de restaurantes vimos dentro de la definición que podría ser una cafetería, una heladería, pues no lo menciona ahí, pero una pizzería también es responsable del impuesto al consumo en principio, ¿cierto? Todos son en principio responsables del impuesto al consumo siempre y cuando dentro de sus establecimientos se expendan comidas o bebidas preparadas para el consumo, ¿vale? En la importación vamos a tener el usuario final, ya lo explicamos con mayor detalle el caso, ¿cierto? Y pues en la venta, cuando estamos hablando de productos grabados con el impuesto al consumo, pues vamos a tener todo lo que son los vendedores de estos productos. Entonces, quien venda el bien, ¿vale? Entonces, aquí quiero hacer un punto muy importante y una aclaración y un paréntesis para explicar algo que me parece sumamente importante que lo conozcan, ¿vale? Y es este siguiente slide que ven aquí. Aquí me dice no responsables del impuesto al consumo en restaurantes y bares, ¿vale? Entonces voy a buscar por acá para indicarles el artículo que debemos leer. El artículo 512-13 me habla de los no responsables del impuesto al consumo de restaurantes y bares. Entonces quiero hacer una primera aclaración, ¿vale? De pronto muchos de los que me están escuchando el día de hoy estuvieron conmigo en las clases del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces yo les comentaba que en el impuesto sobre las ventas dependía de los ingresos para saber si yo era responsable o no responsable. Acá es muy parecido, solo que en el impuesto nacional al consumo solo vamos a tener no responsables para lo que se refiere al servicio de expendio de comidas y bebidas, ¿vale? Entonces lo explico.
De pronto es más fácil explicarlo como se hacía antes. Régimen simplificado del consumo y régimen común del consumo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes pueden hacer parte del régimen simplificado del consumo? Hoy entiéndanse no responsables, las personas que realicen las actividades de restaurantes y bares. ¿Qué personas? Personas naturales, única y exclusivamente personas naturales, que realicen las actividades de restaurantes y bares ya enunciadas anteriormente, ¿cierto? Que sus ingresos el año inmediatamente anterior, perdónenme, hayan sido inferior a 3.500 VTs, año anterior, ¿vale? Y además, como segunda condición, entonces primera condición, ingresos inferiores a 3.500 VT, año anterior. Segunda condición, tener máximo un solo establecimiento de comercio donde se realice la actividad grabada, es decir, tener una sola heladería o una sola pizzería o un solo restaurante o una sola cafetería. Si yo abro una segunda cafetería, aun cuando no tenga estos ingresos, ya voy a ser un responsable del impuesto al consumo. Entonces, viene el tema y les voy a hacer una pregunta y enseguida se la voy a responder yo mismo. ¿Qué pasa si yo soy una persona natural, ¿cierto?, que decido iniciar mi negocio de venta de vehículos usados? Entonces yo compro vehículos y dentro de mi negocio la idea es para vender vehículos en buen estado, son vehículos que tienen menos de 4 años de uso. Entonces yo compro vehículos, compro 5 o 6 vehículos y los pongo a la venta. Voy a ser un no responsable del impuesto al consumo. Entonces, si ven, lo que les estoy planteando yo es una persona que este año, por primera vez, empieza a vender vehículos usados, ¿cierto?, que son usados con menos de 4 años de uso. Entonces, el año anterior, ¿él supera topes por la actividad grabada? No, no supera porque antes no hacía esa actividad, ¿cierto? ¿Cuántos establecimientos tiene? Tiene uno solo, que es el establecimiento que arrendó para vender esos vehículos. ¿Esa persona podría ser no responsable del impuesto al consumo? La respuesta es no. Esa persona va a ser responsable del impuesto al consumo, porque el no responsable o el régimen simplificado, del impuesto al consumo solo existe para los que realicen uno de los hechos generadores, y es el hecho generador respectivo o referente al restaurante y bares. Si yo realizo cualquiera de los otros hechos generadores, voy a ser un responsable, independiente de cuántos sean mis ingresos, independiente de cuántos establecimientos de comercio tenga, ¿vale? Entonces, independiente de eso, yo siempre voy a ser responsable del impuesto al consumo. Solo va a existir la posibilidad de ser responsable o no responsable en el caso en que yo me dedique al tema de restaurantes y bares, ¿vale? Ahora, otro tema importante que ustedes deben conocer. Si estamos hablando de un responsable del impuesto al consumo que quiere reclasificarse, como se le llama ahora, y convertirse en un no responsable del impuesto al consumo, va a tener que permanecer dentro del impuesto al consumo, es decir, como responsable por 3 años. Y pasados esos 3 años, le puede decir a la administración, venga, yo durante los últimos 3 años no he cumplido, no he superado los topes del impuesto al consumo, es decir, no he superado este tope, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo un restaurante, ¿cierto? Entonces abro mi segundo restaurante. Como abrí mi segundo restaurante, me volví responsable del impuesto al consumo. Digamos que por 1 o 2 años me fue bien, al tercer año me empezó a ir mal, entonces me tocó cerrar el anterior restaurante y quedarme con un solo restaurante, ¿cierto? Entonces supongamos que en el 2020 cerré mi otro restaurante y me quedé con un solo restaurante. En el 2020, como la cosa no ha estado muy buena, entonces mis ingresos durante todo el 2020 fueron inferiores
A, para el 2020 el valor son 124 millones de pesos, entonces fueron de 110 millones de pesos. Si yo quisiera volver a ser no responsable del impuesto al consumo, tengo que durante los 3 años siguientes cumplir con esos topes. Entonces, durante el 2020, 21 y 22, solo tener un establecimiento de comercio y además que mis ingresos durante esos 3 años, cada uno independientemente, no superen las 3.500 VTs. Cuando yo cumpla con esos requisitos, entonces sí le puedo decir a la administración, venga, reclasifíqueme y sáquenme de responsable del impuesto al consumo y vuélvame un no responsable. Es decir, lo que antes se llamaba, debe de ser un régimen común en el impuesto al consumo y vuélvame un régimen simplificado del impuesto al consumo, ¿vale? Eso es algo nuevo que trajo la ley 2010, porque antes no existía esa obligatoriedad de los 3 años. Entonces, ahora sí, obligatoriamente hay que durar los 3 años como responsable del impuesto al consumo, ¿vale? Perdón. Entonces, siguiendo. Obligaciones de los no responsables. Entonces, ¿qué responsabilidades o qué obligaciones van a tener que cumplir las personas que sean no responsables, las que cumplan con esos 2 requisitos que hablamos anteriormente? Entonces, primera obligación, registrarse en el registro único tributario. Entonces, yo tengo que ir y sacar mi registro único tributario. Y si no tengo registro único tributario, pues si ya tengo registro único tributario, voy a tener que ir y actualizar el registro único tributario con la responsabilidad para el impuesto al consumo, ¿vale? Entonces tengo que ir y actualizar mi registro único tributario con la responsabilidad competente al impuesto al consumo. Segunda responsabilidad, obligación, entregar una copia del RUT, o por lo menos, pues si estamos hablando de que yo tengo una heladería o una panadería, debe haber en un lugar físico visible del establecimiento una copia del RUT exhibida donde se establezca que yo soy un no responsable del impuesto al consumo. Llevar un libro fiscal y, pues la última, ya se las había mencionado aquí, exhibir el RUT, ¿vale? Exhibir el RUT en un lugar visible. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de los responsables del impuesto al consumo? Entiéndase, anteriormente el régimen común del impuesto al consumo, pues van a ser las mismas responsabilidades que tiene el responsable del impuesto sobre las ventas. Es decir, va a tener las mismas responsabilidades que tiene el responsable del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Unas generalidades, como es el periodo de declaración, es decir, el que sea responsable va a tener que declarar en periodos bimestrales, ¿cierto? Entonces, la declaración va a ser bimestral. ¿Cuáles van a ser los periodos? Pues sencillo, enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto y así sucesivamente, los 6 periodos, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi consecuencia por no cumplir cualquiera de las obligaciones que tengo como responsable del impuesto al consumo? Pues van a ser las mismas que las que tiene una persona que sea responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué pasa si yo no presento mi declaración de impuesto al consumo? Entonces, por no declarar, vamos a ir al artículo 643, sanción por no declarar. Entonces, vamos a ver que en el numeral 2 me dice lo siguiente, me dice, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración de impuestos sobre las ventas, ¿cierto? Y antes esto no existía, ya lo complementaron, le dice, o a la declaración de impuesto al consumo, voy a tener que pagar una sanción del 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos, ¿cierto?, de quien persiste en su incumplimiento. Entonces, ¿qué pasa si no presento mi declaración al consumo? Me pueden sancionar con una resolución sanción por no declarar. ¿Cuál va a ser el monto que me va a tocar pagar? El 10% de mis consignaciones bancarias o de mis ingresos brutos, ¿cierto?, o de los ingresos que tengan la última declaración, el mayor valor de cualquiera de esos 3 ítems. Esa va a ser mi sanción, ¿vale? Dentro de otras generalidades, vamos a tener que el impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible en el impuesto sobre la renta, ¿vale? Como un mayor valor del bien o servicio adquirido. Y este no me genera un impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, el impuesto al consumo no genera impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas. Ya para finalizar,
me faltaría manifestarle que el servicio de franquicia que antes de la entrada en vigencia de la ley 2010 estaba grabado con el IVA, ahora pasa, estaba grabado con el impuesto al consumo, ahora pasa a ser grabado con el impuesto sobre las ventas. Y creo que ya lo expliqué en IVA, ¿cierto? Donde ustedes ahorita van a encontrar negocios franquiciados donde les cobran, les venden, son expendios de comida, pero les cobran el 19% por IVA, y en otros negocios de la misma marca que no son franquiciados, que son del propietario, les cobran el 8% correspondiente al impuesto al consumo. Es muy particular que ocurra esto, ¿vale? Ya para finalizar, vamos a ver unos impuestos. Perdón, me falta esta parte que es sumamente importante, que pena. El decreto 682 del 21 de mayo de 2020 estableció que se va a reducir la tarifa del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas, ojo, solo para el hecho generador de comidas y bebidas, nada más para ese hecho generador, no me toca los demás hechos generadores, ¿vale? Entonces se va a reducir al 0% desde la fecha de expedición de este decreto, es decir, desde el 21 de mayo de 2020, recuerden que esto es un decreto legislativo, es un decreto que equivale a una ley, y va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con la lectura de esta normita, porque del entender de la lectura de la norma, la verdad la DIAN no se ha pronunciado sobre la lectura de la norma, pero miren lo que me dice, la tarifa del impuesto al consumo, de que trata el artículo 512-9 y 512-12, se reducirá al 0% hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto no quiere decir que mis obligaciones como responsable del impuesto al consumo hayan desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que presentar las declaraciones del impuesto al consumo cada 2 meses si vendí productos grabados con el impuesto al consumo. Sí, señor. Sí voy a tener que presentar las declaraciones. Lo que pasa es que la tarifa que voy a cobrar es 0, por ende la tarifa que voy a pagar es 0. Pero todavía no tengo una norma que me diga que también se exoneran de presentar declaraciones del impuesto al consumo hasta el 31 de diciembre de 2020, ¿vale? Para que entendamos bien ese tema. Entonces, listo, yo voy a una tienda, yo voy a un restaurante, compro un plato, cualquiera de los platos que me expende el restaurante, me dicen que cuesta 50,000 pesos, ¿cierto? No me cobran impuesto al consumo, me va a cobrar simplemente los 50,000 pesos. Usted, como responsable, como propietario del restaurante y como responsable del impuesto al consumo, tiene que declarar esos 50,000 pesos. Yo diría que sí, porque el decreto en ningún momento lo exonera de cumplir con sus demás obligaciones fiscales. Entonces, tendrá que facturar, ¿cierto? En la factura tendrá que expresar el impuesto al consumo. ¿Cuánto va a ser el impuesto al consumo? Pues impuesto al consumo, tarifa 0%, valor cobrado 0, ¿cierto? Tendrá que manifestarlo. Tendrá que presentar la declaración bimestral informando cuáles fueron sus ingresos grabados con el impuesto al consumo, porque miren que no es que haya dejado de existir un gravamen al impuesto al consumo, solo que su tarifa pasó a ser 0. Entonces es importante que tengan en cuenta estos temas, ¿vale? Si bien no hay que cobrar el impuesto al consumo, sí hay que declarar los ingresos que estén grabados con el impuesto al consumo. Obviamente, pues me va a tocar pagar 0, pero voy a tener la obligación de declarar. Caso diferente es cuando a mí me dicen que yo no declaro en la fecha en que no esté realizando actividades con el impuesto al consumo, ¿cierto? Entonces, claro, si yo cerré mi restaurante por los meses de enero a febrero y no vendí nada, pues no tendré la obligación de presentar declaración. Pero si yo lo abrí y si estoy vendiendo, solo que estoy vendiendo a tarifa 0, yo sí tengo que declarar. Y quiero que eso quede muy claro para las personas que de pronto tengan interés en este tema del impuesto al consumo. Entonces dice, la pregunta es, si se descubre que uno de estos medios de transporte son de uso privado y en el momento de la declaración se dijo que era público, ¿hay alguna sanción? Bueno, entonces miremos una cosa. Como yo les decía, el responsable del impuesto al consumo, cuando estamos hablando de ventas, va a ser el vendedor del producto, ¿cierto? O el vendedor del artículo. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor del artículo va a actuar de buena fe.
Entonces, si viene una empresa que es una transportadora de cargas o una transportadora de pasajeros, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, de donde yo soy oriundo, hay una empresa transportadora muy famosa que se llama Transportes Luz. Entonces, si viene el representante legal de Transportes Luz y en virtud de la empresa Transportes Luz, Sociedad Anónima, por ejemplo, ¿cierto? Compra 2 vehículos, 2 station wagons, 2, no sé, 2 Kias de esas Sorrento, de esas Kias grandes, ¿cierto? Que tienen como para 6 o 7 personas. Y él me manifiesta a mí que son para transporte público y me entrega pues sus autorizaciones del Ministerio de Transporte, me entrega todos sus papeles al día y pues yo bajo ese precepto se las vendo, yo voy a tener dentro de mi contabilidad todos esos soportes que acreditan por qué yo vendí ese producto sin cobrar el impuesto al consumo. Entonces yo creo que ante una auditoría de la DIAN, ese contribuyente, ese agente responsable, no tendría ninguna responsabilidad y no lo sancionarían, aun cuando el tercero me haya engañado en mi buena fe y le dé uso privado a esas camionetas que me adquirió. Recuerden que aquí viene el tema de los 2 sujetos pasivos que tenemos. El sujeto pasivo responsable, que es el encargado de cobrar el tributo, presentar la declaración y pagar, y el sujeto pasivo económico, que es el encargado de sufrir la erogación, el que tiene que pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces yo creería que no habría ninguna sanción. ¿Por qué motivo lo podrían sancionar a él? Si no tiene la precaución de tener la documentación necesaria que soporte que a mí, en mi buena fe, me dijeron que ese producto iba a ser utilizado, que esos vehículos iban a ser utilizados para el servicio público, ¿vale? Entonces, con que yo demuestre a la DIAN que aquí tengo los soportes que él me dio y me dijo y me aseguró que era para transporte público, yo no le cobré el impuesto por eso, no voy a tener ninguna responsabilidad, ¿vale? Entonces, yo necesito unos soportes que acrediten que ese bien va a ser de uso público. Ya que el tercero le dé otra destinación, ya eso va a ser responsabilidad del tercero, pero pues no perjudicaría al responsable en este caso. Bueno, cuando compro un chasis, ejemplo, un Chevrolet, y usaré ese chasis para implementar una carrocería para que sus fines sean el servicio público de pasajeros, ¿cómo llego a demostrar ese hecho para no pagar el impuesto al consumo? Esa pregunta es interesantísima. Entonces, por ejemplo, Juan Sebastián, yo te diría que ahí tendríamos que irnos a las partidas arancelarias que yo les mostré. A ver si por aquí todavía las tengo abiertas y que ustedes las puedan ver. Entonces, vamos a... bueno, aquí seguimos, ¿vale? Aquí, para responder tu pregunta, tocaría mirar si el chasis como tal está grabado con el impuesto sobre el consumo o si es el vehículo como tal. Es decir, si es el todo, el vehículo. Entendería yo que el chasis no está grabado con el impuesto sobre el consumo, sino el vehículo completo, ¿ya? Ahora, si tú compras un chasis y compras otras partes, ensamblas un vehículo y ese vehículo termina siendo de los que están en esta partida arancelaria y lo enajenas, ahí sí se causa el impuesto al consumo, ¿vale? Pero de la compra exclusiva del chasis yo entendería que no, porque mira lo que dice aquí. Entonces la definición de la partida 87303 me dice: automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas, excepto los de la partida 8702, incluidos los de tipo familiar, break o station wagon y los de carretera. Entonces sigamos leyendo algunas partidas, a ver si me da otros datos. Unas subpartidas me dice: vehículos especialmente concebidos para el desplazamiento sobre nieve, vehículos especialmente para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares. Los demás vehículos únicamente, ¿verdad? Cilindraje, aquí me habla de cilindraje, cuatrimotos, tracción de 4 ruedas, es decir, si el vehículo tiene tracción de 4 ruedas, con motor de funcionamiento exclusivo a gas natural, con cilindraje superior a 1500 centímetros cúbicos, con tracción en 4 ruedas. Entonces, si tú ves de esa partida, aunque habría que hacer pues, el estudio de cada una de las partidas que les mencioné, ¿cierto? Voy a pasar acá a la diapositiva. Habría que estudiar en cada una de esas partidas. Si tú ves dentro de la partida, yo no encuentro que me mencionen el chasis o los chasis, ¿cierto? Entonces yo entendería que la compra o la venta de un chasis no genera
impuesto al consumo, no estaría grabada con el impuesto al consumo. Vamos a utilizar esto, vamos a buscar por nomenclatura, la general. No, por código de nomenclatura no me sirve. Índice alfabético. No, vamos a buscar una más sencilla. Por texto. Entonces, acá. Vamos a buscar a ver si nos aparece algo si escribimos chasis y pongámosle frase exacta. Entonces, mira, aquí por ejemplo tengo la partida arancelaria de chasis, que es la 8706 y no está dentro de las que hemos enunciado acá. ¿Ves? Entonces la 8706, que sería el chasis de los automóviles, ¿ves? Que ya sería como tal la pieza, esa no está dentro de las que referenciamos acá, por ende eso no estaría grabado con el impuesto al consumo. Esa sería mi respuesta. Ahí no tendrías ningún problema porque eso no tendrías que demostrar nada porque simplemente no es uno de los bienes que se venden que esté grabado con el impuesto al consumo. Esa es la pregunta de Vanessa. Entonces, si no está obligado a facturar, bueno, digamos que recuerden que la mayoría de responsabilidades que yo voy a tener en mis impuestos, el primer obligado a conocer esas responsabilidades y a cumplir con esos deberes tributarios es el ciudadano, es la persona. Si él no está obligado a facturar, ¿cómo podría evidenciar la DIAN que él es responsable del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas? No sé, la DIAN tiene varios programas y yo les mencionaba un programa que se llama, los programas que son punto fijo, se les llama normalmente, donde se comisiona a un sector de la ciudad, por ejemplo, el sector de los bares acá en Bogotá, hay varios sectores, pero por ejemplo está el sector de Modelia, o por ejemplo está aquí el sector de más arriba de Toberín, ¿cierto? Entonces a ese sector se comisionan X cantidad de funcionarios y cada uno de esos funcionarios va a un establecimiento y se sienta al lado de la caja y empieza a tomar registro de qué se hace en ese establecimiento, ¿cierto? Entonces, si el funcionario evidencia, porque hay que levantar un acta de visita y de todo, hay que cumplir con un debido proceso, ¿cierto? Entonces, si el funcionario evidencia que ese contribuyente dentro de su establecimiento vende bebidas alcohólicas y por otra información se da cuenta que de esas ventas de bebidas alcohólicas genera topes superiores a los 3.500 VT, entonces la DIAN de forma oficiosa, pues lo primero que haría uno pues sería aconsejarle al contribuyente, venga, pásese a responsable del impuesto al consumo porque usted vende bebidas alcohólicas y supera los topes para ser responsable, los topes que ya les mostré, ¿cierto? Si el señor no lo hace de forma voluntaria, pues la DIAN puede de forma oficiosa reclasificarlo y decirle usted es responsable y ahorita le toca empezar a facturar, empezar a declarar el impuesto al consumo y empezar a cobrar ese 8% en el expendio que usted hace, ¿vale? Pero sí, como tú lo anotas, es complicado que de pronto uno se pueda dar cuenta de si es o no es responsable de ese impuesto, ¿vale? Tocaría que uno dentro de su libro fiscal, dentro de sus obligaciones, porque uno por lo menos tiene que llevar una pequeña contabilidad, evidencie cuántas bebidas alcohólicas las vende, si las está vendiendo para consumo dentro de ese establecimiento y cuánto es el monto de esa actividad, cuánto ingreso le produce esa actividad para después reclasificarse voluntariamente como responsable o no responsable. ¿Cómo se aplicará el impuesto al consumo cuando las compras son a través de e-commerce? Pues si las compras son a través de e-commerce, digamos que ahí hay que mirar varios aspectos y cuál de los hechos generadores del impuesto al consumo me estoy refiriendo yo, ¿cierto? Porque si estamos hablando de e-commerce y estamos hablando de venta de bebidas alcohólicas, entonces ya ahí rompe con el concepto de bar y de bar, cantina o discoteca, porque esa venta de bebidas alcohólicas pues obviamente no es para el consumo dentro del establecimiento. Entonces digamos que por el tema de bares y bebidas alcohólicas no sería. Podríamos estudiar por el tema de bebidas, de alimentos. Por el tema de alimentos, pues da lo mismo. Recuerda que la norma me habla de que la venta del alimento o la prestación de este servicio de alimento puede ser para consumo in situ o para domicilios.
Y pasa mucho, si tú alguna vez pides por Uber, te vas a dar cuenta que dentro de la factura Uber, que te manda una factura electrónica y que eso se entendería como un e-commerce, dentro de la factura te están cobrando el impuesto al consumo del establecimiento al cual tú le estás adquiriendo. No hay ningún problema. Igual se generaría el impuesto al consumo, ¿cierto? Del impuesto del producto, del servicio que te están prestando, que es la comida preparada. Si estamos hablando de vehículos, tampoco le veo ningún inconveniente. Ahorita con el tema de la factura electrónica, pues entiende que dentro de la factura igual me tienen que facturar los impuestos a cargo, sea IVA, sea impuesto al consumo, cualquier impuesto que haya a cargo, entonces se facturará de igual forma. No le veo ningún inconveniente, ¿ya? El tema es que de pronto es un poquito más complejo identificar quién es el responsable. Pasa mucho, no sé si alguno de ustedes hayan comprado en la página online del Éxito, de Almacenes Éxito. Pongo el ejemplo porque me pasó. Resulta que si los productos que tú compras en la tienda Éxito, en la tienda física, quien te los vende es Éxito, pero muchos de los productos que están colgados en su página online, el vendedor no es Éxito. Éxito actúa simplemente como actúa Mercado Libre, más o menos, es como esa figura, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el responsable? El vendedor. ¿Y quién es el vendedor? El vendedor está allá atrás y puede que yo no conozca al vendedor, pero igual, si el vendedor es responsable, tendrá que cobrarme el impuesto al consumo si me está vendiendo cualquiera de los bienes que hablamos, como son las motocicletas de cilindraje superior a 200 cc, o una pick-up, o un vehículo familiar, un 4x4, un 4x2, ¿vale? No le veo mayor complicación al tema del e-commerce. El responsable sabe de su obligación, debe conocer sus responsabilidades fiscales y debe cumplirlas con ellas. Miren que dentro del tema sancionatorio y dentro del tema de responsabilidades, yo les decía que aplican las mismas responsabilidades que el impuesto sobre las ventas. Esto quiere decir que si usted no cobra el impuesto y la DIAN determina que estaba obligado a cobrarlo, ¿quién me va a pagar? Pues usted como responsable, ¿cierto? Independiente de que lo esté haciendo por un e-commerce o que lo esté haciendo por una venta física. Una panadería con ingresos inferiores a 3.500 VT y una sola panadería es responsable del impuesto al consumo? No, no es responsable del impuesto al consumo, ¿verdad? Entonces no es responsable, pero sí tiene la obligación de ir, sacar su RUT, dentro del RUT e inscribirse como no responsable y tenerlo exhibido dentro de la panadería para que con la ley 1607 de 2012 también nació un impuesto que se llama el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas. Es un impuesto muy sencillo y muy breve de explicar. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador, aquí hay uno solo, y es la entrega a cualquier título de bolsa plástica cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. Entonces, miren, ¿cuál es el hecho generador? El que yo reciba, el que yo entregue una bolsa plástica, sea gratuita, o sea que yo cobre por esa bolsa plástica, ¿cierto? Para que la persona a la cual se la estoy entregando cargue o lleve los productos que me compró dentro de mi establecimiento. Ahora, no sé, por ejemplo, pasa mucho en Tierra Caliente, creo que ahí tenemos compañeritos de Tierra Caliente, yo soy de Tierra Caliente. Empieza a llover y las niñas empiezan preocupadas por el blower, porque si les cae una gota de agua, pues pierden el encanto de Cenicienta, ¿cierto? Entonces, si yo voy a un establecimiento de comercio y pido una bolsa plástica para ponérmela en el cabello para no mojarme, esa bolsa plástica que me están entregando, a pesar de que me la cobren o que sea a título gratuito, no estaría grabada con el impuesto al consumo. ¿Vieron? Porque no cumple con el hecho generador. El hecho generador es que la bolsa plástica que a mí me están dando es para llevar productos que compré en ese mismo establecimiento. Ahora puede pasar caso contrario. Pasé de un establecimiento y en ese establecimiento me regalan una bolsa para cargar un producto que compré en otro establecimiento. Tampoco cumpliría con este hecho generador, ¿cierto? Entonces, ese es el hecho generador. Bolsa plástica que yo recibo a cualquier título para cargar productos que compré dentro del mismo establecimiento. ¿Quiénes van a ser el sujeto pasivo? Pues el que opte por recibir la bolsa, ¿cierto? El sujeto pasivo económico, entiéndase aquí, porque aquí vamos a tener también lo mismo del sujeto pasivo económico y el sujeto pasivo jurídico. Entonces, sujeto pasivo económico, quien reciba la bolsa. Él va a tener que pagar ese impuesto. Y responsable, aquí dentro del responsable hay algo muy curioso porque el responsable va a ser toda persona natural o jurídica que sea responsable del impuesto a las ventas.
Entonces, si yo soy responsable del impuesto a las ventas, inmediatamente me vuelvo responsable del impuesto al consumo de bolsa plástica. Entonces, yo responsable del impuesto a las ventas, entregué una bolsa para que llevaran un producto adquirido dentro de mi establecimiento, se genera el impuesto, tengo yo que cobrarle el impuesto al sujeto pasivo económico y tengo que presentar la declaración y pagar ese impuesto de bolsa plástica, ¿vale? La tarifa para el año 2020 es 50 pesos por cada una de las bolsas plásticas que se entregue. Esta tarifa, de a partir del 2020 en adelante, se va a ir actualizando con el IPC, según lo que establezca el DANE, ¿vale? Y esta tarifa se podrá reducir siempre y cuando el responsable entregue bolsas plásticas que cumplen con una solución ambiental. Si ustedes han visto, ya hay bolsas plásticas que tienen un mayor o menor grado de biodegradabilidad. Entonces, si yo entrego bolsas plásticas que son un 90% biodegradables, de hecho ahorita he visto que hay bolsas plásticas hechas con almidón de yuca, que una vez tocan el agua o una vez tocan el mar, se deshacen. Entonces, es posible que yo sí pueda entregar bolsas plásticas que cumplan con estos niveles de biodegradabilidad y que no esté sujeto a este impuesto, ¿vale? La causación, pues la causación, al momento en que yo entrego la bolsa, nace la obligación de pagar el tributo, y en la factura o documento equivalente, ¿cierto? Tengo que aparecer desagregado el número de bolsas que se entregaron y el impuesto que se causó. Es decir, dentro de mi factura, el establecimiento que me está vendiendo la bolsa me entrega la factura y dentro de la factura debe decir que yo pedí una bolsa o dos bolsas o tres bolsas y que esas tres bolsas generaron un impuesto a cargo de 150 pesos, ¿vale? ¿Cómo se está declarando esta declaración? Se presenta en el formulario 310, que es el formulario de impuesto al consumo. Ustedes pueden buscar en internet un formulario 310 y se dan cuenta que ese formulario 310, además de los apartes para presentar la declaración de impuesto al consumo, creo que sigo compartiendo pantalla, entonces vamos a buscarlo aquí. Entonces, si ustedes ven, ese formulario 310 me permite a mí tanto declarar lo que sería el impuesto al consumo y además el impuesto al consumo de bolsas plásticas. No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, si no buscamos un formulario. Creo que es mejor un poco más grande, doctor. Sí, vamos a buscar uno más grande. El formulario instructivo de la DIAN. 610. Entonces, aquí están viendo ustedes un formulario 310. Entonces, este formulario 310 me sirve para declarar el impuesto al consumo en cualquiera de las tarifas que tiene el impuesto al consumo, 4, servicios telefónicos, 8, los servicios, venta de algunos bienes grabados, restaurantes y bares, y 16, venta de algunos bienes grabados o importación. Y acá, miren, me trae la cápite de Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas. Entonces, la tarifa plena, en este caso el 50%, o si yo tengo algún nivel de biodegradabilidad, mi tarifa va a bajar, puede ser del 0% al 25%, 50% o 75%. Y pues ya aquí lo que sería el impuesto a cargo, la sanción y el total a pagar. ¿Vale? Eso sería la declaración del impuesto al consumo. Es muy, muy sencillo, ¿vale? Bolsas plásticas que no causan el impuesto. Entonces ya yo les expliqué algunos casos donde no se cumple el derecho generador. Por ejemplo, aquí está, finalidad distinta a cargar productos adquiridos en el establecimiento. Entonces yo voy a utilizar la bolsa para cualquier otro fin distinto a cargar los productos que me están vendiendo, ¿vale? Las que son utilizadas como material de empaque de productos preempacados. Entonces, por ejemplo, ustedes van al establecimiento y compran el azúcar o el arroz suelto. Entonces usted coge una bolsa, ¿cierto? Y dentro de esa bolsa echa el azúcar o el arroz la cantidad que usted quiera. Esa no genera el impuesto al consumo. Si al pagar ese monto, esas libras de arroz o esos kilos de arroz que usted compró, recibe otra factura, otra bolsa, perdón, esa sí generará el impuesto. Las que sean reutilizables con características técnicas y mecánicas, pues ya ustedes todos las conocen, ¿cierto? Las que nos venden que lo ideal sería que todos las lleváramos
cuando vamos a comprar, y las que sean biodegradables en un 100%, y esto debe estar certificado por el Ministerio de Ambiente. Impuesto nacional al consumo de cannabis medicinal, ¿ya? Entonces, cannabis, comúnmente conocida como marihuana, ¿cierto? Entonces, el consumo de cannabis medicinal también, la cannabis medicinal, o la cannabis para uso medicinal, está grabada con un impuesto al consumo. Entonces, ¿cuál va a ser el hecho generador? Va a ser la venta de productos transformados a partir de la cannabis. Ojo, no es la venta de cannabis es ilegal, es la venta de un producto elaborado a base de cannabis. Una pomada, una crema, una pastilla, ¿cierto? Un elixir sí, una bebida medicinal a base de cannabis va a generar este producto. Responsable, el transformador, es decir, la persona que coge la cannabis y la convierte en pomada, en crema o en pastillas, ¿cierto? Para uso medicinal. La base gravable va a ser el valor total del producto transformado sin incluir el IVA. Estos productos están gravados también con el impuesto sobre las ventas, a pesar de ser de uso medicinal, se entenderían gravados con el impuesto sobre las ventas. Y, perdónenme, la tarifa va a ser del 16%. El 16%, la causación, pues al momento de la venta o de la factura o de la entrega del producto, lo que primero ocurra. Entonces, la causa el vendedor, ¿cierto? Al momento en que emite la factura o entrega el producto. El responsable va a tener unos beneficios con estos bienes. Va a tener un costo deducible en impuestos sobre la renta, obviamente no genera un IVA descontable, ¿cierto? Y también debe estar dentro de sus obligaciones discriminarlo en la factura que se está entregando al consumidor final, ¿vale? Entonces, básicamente con eso terminamos el impuesto al consumo, los impuestos al consumo que tenemos. De pronto alguno de ustedes tiene alguna duda con el impuesto al consumo de bienes inmuebles. Tengo que decirles que ese impuesto que nació con la ley 1943 fue derogado y que no pasó a la ley 2010. Por ende, hoy no existe el impuesto al consumo de bienes inmuebles, ¿vale? Solo estuvo vigente por el año 2019, pero fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y no fue incluido dentro de la ley 2010, por ende no existe impuesto al consumo a bienes inmuebles. Antes hacía parte de estos impuestos al consumo generales. Digamos así, dentro del impuesto al consumo solo vamos a tener impuesto al consumo nacional, que fue el que explicamos en general, impuesto al consumo de productos a base de cannabis e impuesto al consumo de bolsa. El que compra el cannabis para hacer la pomada o pastilla paga impuesto al consumo. Entonces, no. Mira que el que compra el cannabis para hacer la pomada o la pastilla pagará IVA. Eso está grabado con el impuesto sobre las ventas. Él la transforma y cuando la transforma y se la vende al consumidor final, le cobra el IVA más el impuesto al consumo. Y él es el responsable de ese tributo que cobró, pasarlo y pagarlo al Estado. Lo que pasa es que en mi diapositiva de pronto se confunden porque dice, ¿cierto? Dice productor o comprador. Cuando yo me refiero a productor o comprador, me refiero al que la transforma. Es decir, puede ser que el mismo productor tenga la autorización por el gobierno nacional, porque ya está el decreto reglamentario y la ley que permite la producción, ¿cierto? Entonces, yo produzco y transformo y vendo. Entonces ya yo me estoy convirtiendo en el transformador. Una vez hay transformación, se genera, al momento de venderla, se genera el impuesto, sea que se lo esté vendiendo a un consumidor final o a un intermediario, ¿verdad? Entonces puede ser que yo sea productor y además de productor la transforme, o puede ser que yo sea simplemente productor y se la venda a la persona que la transforme. En ese caso, el responsable va a ser la persona que la transforme, y se causa pues cuando la venda a un tercero, ya sea el consumidor final o puede ser hasta otro distribuidor, pero el responsable va a ser el que la transforma, ¿vale? Los productos a base de cannabis están grabados con impuesto al consumo al 16% e IVA al 19%. En regla general, sí, te diría yo que sí, pero pues tocaría entrar a leer
uno a uno de esos productos, de esos bienes que están tipificados dentro de los artículos excluidos, si está ahí el tema de productos elaborados a base de cannabis. Entiendo y recuerdo de la última lectura que hice que no estaban excluidos, por ende sí, entonces se cobraría el 16 por impuesto al consumo más el 19 por IVA.